Se nos pide que consideremos una cuerda giratoria de longitud 2, y densidad lineal de 0,1 y tangente 3. Queremos encontrar la velocidad angular más pequeña cuando la cuerda sale. Podemos modelar la situación utilizando la ecuación diferencial T, y doble primo más ρ omega al cuadrado y es igual a 0, donde ρ tiene una densidad uniforme, omega es la velocidad angular y T es la tensión de la cuerda. Si observamos el gráfico de abajo, donde está unida la cuerda, tenemos I de 0 igual a 0 y de L es igual a 0. En nuestro caso, observe que T es igual a 3, ρ es igual a 0.1 y L es igual a 2. Esto nos da el problema del valor límite, 3i, doble primo más 0.1, omega al cuadrado y es igual a 0, donde I de 0 es igual a 0 e I de 2 es igual a 0. Para el siguiente paso dividimos la ecuación diferencial entre 3, lo que nos da I, doble primo más 1,30 omega al cuadrado y es igual a 0, ahora buscamos los valores propios de I, doble primo más lambda, y es igual a 0, donde lambda es una trigésima con omega al cuadrado. Normalmente consideramos que lambda es menor que 0, lambda es igual a 0 y lambda mayor que 0, sin embargo, solo necesitamos considerar lambda mayor que 0 aquí porque lambda es igual a 1,30 de omega al cuadrado, y sabemos que omega es positivo cuando omega es mayor que 0, la característica correspondiente. La ecuación es r al cuadrado más lambda es igual a 0, donde las raíces son más o menos I raíz cuadrada lambda. Así que como tenemos dos raíces complejas, la solución general es que Y es igual a una raíz cuadrada de coseno lambda x más b, seno, raíz cuadrada de lambda x y ahora consideramos condiciones I de 0 es igual a 0 e I de 2 es igual a 0, comencemos con I de 0 es igual a 0 si I de 0 es igual a 0, entonces tenemos la ecuación un coseno 0 más b, seno 0 es igual a 0 y, dado que el seno 0 es 0 y el coseno 0 es 1, la ecuación solo es verdadera cuando A es igual a 0, por lo que si A es 0, ahora sabemos que I es igual a b seno raíz cuadrada lambda x, y ahora consideramos que I de 2 es igual a 0 para I de 2 igual a 0, tenemos la ecuación b seno de raíz cuadrada. Lambda 2 o 2 raíces cuadradas lambda es igual a 0. Esta ecuación es cierta cuando b es 0, lo cual no queremos porque buscamos soluciones distintas de 0. También es 0 cuando la entrada en la función seno es un múltiplo de pi, que significa que, en nuestro caso, la ecuación también es cierta cuando dos raíces cuadradas de lambda son iguales a k pi, donde k es un número entero mayor o igual a 1 que resuelve dos raíces cuadradas. Lambda es igual a k pi. Para lambda dividimos ambos lados por 2 y elevamos ambos lados al cuadrado, lo que nos da que lambda es igual a k al cuadrado pi al cuadrado dividido por 4, pero recordemos que lambda también es igual a 1,30 omega al cuadrado. Esto indica que los valores propios positivos son, lambda es igual a k al cuadrado dividido por 4, lo que equivale a 1,30 omega al cuadrado y, dado que buscamos la velocidad angular más pequeña cuando la cuerda sale, tenemos que resolver para omega. Primero multiplicamos ambos lados por 30 y luego, tomando la raíz cuadrada de ambos lados, lo que nos da que omega es igual a la raíz cuadrada de 15 mitades multiplicadas por pi k. Desde aquí, porque buscamos la más pequeña velocidad angular, cuando sale la cadena, seleccionamos el valor más pequeño de k, donde k es un entero mayor o igual a 1, por lo que dejamos que k sea igual a 1. Y, por lo tanto, la velocidad angular más pequeña cuando la cuerda sale es la raíz cuadrada. Espero que esto te haya resultado útil.